porque la proposición es justamente un texto que se sitúa en una coyuntura de época, poco antes del Mayo francés, y donde ya Lacan anticipa lo que se viene después del Mayo francés, que es la formación del mercado común europeo. En ese momento él habla de mercados comunes, pero el mercado común europeo es muy posterior. Pero la cuestión es que en ese texto Lacan sitúa la necesidad de que el analista pueda interpretar la época que le toca vivir, como marco necesario para poder interpretar a cada parletre en singular. Como dice Miller, no hay clínica del sujeto sin clínica de la civilización. Y Lacan en ese texto es un texto fundamental donde se pone a hacer explícitamente clínica de la civilización, sobre todo cuando habla de los puntos de fuga. Entonces, más allá de que la concepción que él tiene del analista en ese momento después se modifica, y por ende la concepción del fin del análisis que tiene en ese momento después se va a modificar. Más allá de eso, lo que Lacan deja claro en ese momento es, por un lado, lo que debería ser un analista formado por una escuela, a diferencia de los analistas de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, que venían, justamente uno de los puntos de fuga, él dice, es la institución analítica tradicional, por eso él ha fundado su escuela en el 64. Este texto es 3 años después de la fundación de la escuela. Lo que él dice justamente es que un analista de la escuela de la orientación lacaniana, de la escuela de Lacan, tiene que ser alguien que pueda justamente leer lo que pasa en esos 3 puntos de fuga. Leer quiere decir interpretar. E interpretar quiere decir saber con qué se está lidiando. Porque como ya lo dijo Freud, si la psicología de las masas es igual al análisis del yo, que es lo que dice Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, hay que pensar que el sujeto se constituye igual que los grupos sociales. Entonces, en ese sentido hay que ver qué mutaciones sufren en cada época los grupos sociales y su constitución. Si hoy podemos hablar de que vivimos en un individualismo de masas, no estamos en la masa freudiana. Justamente la masa freudiana lograba una identificación no solo al líder, que representaba la figura del ideal y el lugar donde el objeto libidinal se depositaba, sino que la psicología de las masas de Freud lograba que todos los que se identificaban al líder y al ideal se identificaran entre sí, o sea que se reconocieran hermanos, como dice Lacan en el Seminario 17. La cuestión es que ahora nadie se reconoce hermano de nadie. La cuestión es que ahora son todas individualidades sueltas que a lo sumo van todas caminando juntas por la calle, pero no quiere decir que conformen un grupo al estilo de la masa freudiana. Entonces, ¿qué diferencias se producen en la civilización en la que uno se viene a caer, digamos, en la que uno nace? ¿Y qué diferencias produce eso en la constitución de la subjetividad de cada uno? Entonces, yo justamente tomé ese texto porque me interesa situar los puntos de fuga. Porque, como dice Lacan, si pensamos en el punto de fuga del Edipo, en lo simbólico, lo que dice Lacan es que el Edipo permitió que la sociología no se ocupara de lo que se tenía que ocupar y de lo que se debería estar ocupando. Porque todo fue a parar al Edipo freudiano. Y no todo tiene que ver con el Edipo freudiano. El Edipo freudiano es la transformación en complejo de psicología de las masas, no es otra cosa. Entonces, la cuestión es que es evidente que a nivel social, psicología de las masas y el Edipo freudiano dan la constitución de una masa ligada a un discurso del amo que funciona, que es mucho menos, ¿cómo decirlo?, enloquecida que
lo que pasa ahora, enloquecida en el sentido de ruptura de lazos, ¿no? Que o sea, el nazismo era una masa, eran locos de la guerra que terminaban matando a 12 millones de personas. O sea, no solo los 6 millones de judíos, sino otros 6 millones más. Con lo cual, no quiere decir en ese sentido, no estoy hablando de enloquecidos en el sentido de estructura, sino enloquecidos en el sentido de fuera del lazo social, fuera del lazo con el otro. Justamente el nazismo tuvo esa fuerza porque era un lazo de masas montado sobre la figura de un líder terriblemente carismático para ellos, ¿no? Y como dice Freud, en realidad montado sobre el bigotito del Führer, porque ese era el punto donde el rasgo unario Freud ubicaba el rasgo unario. Entonces, la cuestión es que este texto es el texto donde Lacan por primera vez explícitamente hace un análisis de la civilización en la que vive absolutamente pertinente. Ese análisis lo va a retomar explícitamente en el Seminario 17, 2 años después del Mayo francés, o sea, 3 años después de la proposición. Y lo va a afinar cuando plantee la cuestión del lugar del discurso científico, que ya lo dice en la proposición, y cuando sitúe a partir de los discursos el falso discurso del capitalismo, que de la mano de la ciencia, ¿sí?, que es un discurso que él emparenta con el discurso histérico en el Seminario 17, además que dice que está sostenido por el discurso universitario. Entonces, él hace esa lectura y ubica el mundo de los gadgets como el mundo donde impera un nuevo tipo de lazo. Entonces, la cuestión es que para poder hacer esta clínica del ser hablante, digamos, por la que Lacan, o a la que Lacan llega, porque parte de una clínica del sujeto para llegar a una clínica del ser hablante en su última enseñanza, parte de una concepción del psicoanalista que anterior a la proposición tenía que ver con el lugar del gran otro como garante de la verdad. La intermedia es esta, donde el analista queda ubicado en el lugar del objeto al final del análisis, se produce el deser y se realiza como objeto en el final del análisis, para llegar luego de este punto a situar al analista en lo que se llama el discurso analítico en el Seminario 17, y al final de su enseñanza en el Seminario 23 llegar a situar al psicoanalista como Santón. O sea, pero donde es más fuerte, donde el primer gran texto donde él sitúa a la segregación como consecuencia de la unión entre el discurso de la ciencia y el discurso capitalista es en la proposición. Y entonces, él va a retomar la segregación en el Seminario 17 y va a hablar siempre del racismo, de hecho él va a hablar de razas de discurso, y va a situar a la segregación en la base de todo lazo social en el Seminario 17. Entonces, justamente porque uno puede pensar que el lugar del producto en el discurso es el lugar de lo segregado del discurso. Si ustedes leen cada discurso pensando que el producto es lo segregado, se van a dar cuenta después qué significa cada discurso. Entonces, la cuestión es que es de absoluta actualidad ese texto. El mundo, digamos, la diferencia puede ser que no estamos en un mundo de mercados comunes, sino que estamos en un mundo del mercado común europeo, del ALCA y del intento del Mercosur. Pero es un mundo de mercados comunes. Y que ese mundo de mercados comunes, en relación con lo que él plantea en la proposición, segrega de manera cada vez más renovada al sujeto, lo saca de juego, de la mano del discurso de la ciencia que lo forcluye al sujeto, como dice Lacan. Y entonces de lo que se trata es de cómo si bien el sujeto puede ser una pura falta en ser, cómo se reintroduce al hombre, dice Lacan, al ser hablante, en tanto cada ser hablante es singular porque tiene un cuerpo que goza de manera singular. Entonces,
La proposición es el punto de partida porque la segregación siempre es segregación de un goce. Esa es la base del discurso del amo, segregar el goce de cada uno por el bien común. Chao. La cuestión es cómo hacer para poder, como dice Lacan, para que cada uno pueda, de alguna manera, lidiar con su goce de la buena manera, con el goce de su síntoma de la buena manera, teniendo en cuenta que el síntoma da cuenta de la afectación del cuerpo por el significante uno, solo. Entonces, me parece que no hay manera de situar a la formación de los analistas si no es en relación con esas coordenadas. Los analistas que pretenden formar la escuela y verificar por el pase son analistas que estén a la altura de responder al malestar de la cultura en que les toca vivir. Si no pueden responder a ese malestar en la cultura dentro y fuera de los consultorios, esos analistas no sirven, no están bien formados. Entonces la cuestión es cómo hacer, porque hay que responder a un montón de cuestiones. Miller inventó un término que a mí me gusta y que yo usé en el último capítulo de este libro. Mandé parte de este último capítulo para Rosario 12, para que va a salir el jueves publicado, que se llama justamente, el último capítulo de este libro se llama La acción lacaniana en el lazo social. No, ¿qué lugar para la acción lacaniana en el lazo social? Acción lacaniana es un término inventado por Miller para diferenciarlo del acto analítico. Porque el acto analítico es el acto que hacemos cuando estamos en función de analistas en el consultorio. Pero ¿qué lugar para el analista ciudadano? ¿Qué lugar para el analista en la ciudad? ¿Cómo responde el analista a los problemas de su tiempo? El problema de las TCC, el problema de la evaluación, el problema del autismo generalizado, todos los chicos son autistas ahora, o todos los chicos son ADD o TDAH, o... Bueno, a ver, ¿cómo responde el analista ante eso en el campo social? Entonces, un analista formado en la escuela de Lacan tiene que poder responder a todo eso. Entonces, un analista de la escuela no basta con que pueda decir cómo terminó su análisis, sino que es alguien que que esté a la altura de responder al malestar de la cultura de ciudad. Un analista no es solo alguien que se sienta al consultorio a recibir pacientes. Además de eso, tiene que poder transmitir la ética del psicoanálisis y la política del síntoma que ésta supone, que es la de el respeto del goce del uno por uno, que no quiere decir el cinismo de uno por uno. Respetar el goce en su singularidad no quiere decir formar psicoanalistas que sean unos cínicos y que pasen por arriba de los otros. No, porque justamente lo que el pase pretende es que alguien dé cuenta de cómo salió, si quieren, del lazo con el gran otro y cómo pudo tratar su goce sintomático para arreglárselas con él, para volver a hacer otro lazo con los otros que no sea sufriente. Y por eso UNAE habla ante la escuela, demuestra, o sea, sale de la transferencia para llegar al goce del uno, pero por el dispositivo del pase entra en la transferencia con la escuela para poder transmitir ese saber, arreglárselas con el goce que pudo lograr a través de su análisis y que le ha permitido hacer lazos con nosotros, porque si no, seríamos, o sea, todos los analistas que hubieran terminado el análisis seríamos todos cínicos. No es eso. Entonces, la cuestión no es yo solito con mi goce voy pisando cabezas, sino que yo con mi goce, ¿cómo hago para relacionarme con él, con ella, con vos, etcétera? Entonces, la proposición, en ese sentido, nos advierte sobre los peligros
de la época, sobre todo el de la segregación.